Se estaban gestando los mayores problemas de la historia. El más majestuoso ser creado se estaba rebelando contra su creador. Lucifer, el hijo de la mañana, se llenó de orgullo debido a su belleza, su poder y sus habilidades. Era el gran general de las cortes celestiales, el que seguía en jerarquía a Cristo. Pero cuando Dios dijo a su hijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, Lucifer sintió celos de Jesús. Deseó que se le consultase acerca de la formación del hombre, y porque esto no se hizo, se llenó de envidia, celos y odio. Empezó a sembrar descontento entre los ángeles. Según él, Dios tenía favoritos. ¿Por qué se le daba más honra y honor a Cristo que a él? Para evitar un golpe de estado, el Padre organizó una asamblea con todos los seres angélicos y les explicó lo que ellos necesitaban saber, así como lo que nosotros necesitamos saber. Su Hijo, Cristo, había estado con él desde toda la eternidad y era igual a él en poder y autoridad. Lucifer sentía envidia y celos de Jesucristo. No obstante, cuando todos los ángeles se inclinaron ante él para reconocer su supremacía, gran autoridad y derecho de gobernar, se inclinó con ellos, pero su corazón estaba lleno de envidia y odio. Cristo formaba parte del consejo especial de Dios para considerar sus planes, mientras Lucifer los desconocía. No comprendía ni le era permitido enterarse de los propósitos de Dios. En cambio, Cristo era reconocido como soberano del cielo, con poder y autoridad iguales a los de Dios. Lucifer había sido sumamente exaltado, pero eso no despertó en él ni gratitud ni alabanzas a su Creador. Aspiraba a llegar a la altura de Dios mismo. Había estado cerca del gran Creador y los persistentes rayos de la gloriosa luz que rodeaban al Dios eterno habían resplandecido especialmente sobre él. ¿No eran sus vestiduras hermosas y refulgentes? ¿Por qué debía honrarse a Cristo más que a él? Salió de la presencia del Padre descontento y lleno de envidia contra Jesucristo. Congregó a las huestes angélicas disimulando sus verdaderos propósitos y les presentó su tema, que era él mismo. Como quien había sido agraviado, se refirió a la preferencia que Dios había manifestado hacia Jesús, postergándolo a él. Les dijo que la dulce libertad que habían disfrutado los ángeles llegaría a su fin. ¿Acaso no se les había puesto un gobernador a quien de allí en adelante debían tributar honor servil? Les declaró que él los había congregado para asegurarles que no soportaría más esa invasión de sus derechos y los de ellos, que nunca más rendiría adoración a Cristo, que tomaría para sí la honra que debiera habérsele conferido y sería el caudillo de todos los que estuvieran dispuestos a seguirlo y a obedecer su voz. Hubo discusión entre los ángeles. Lucifer y sus seguidores luchaban para reformar el gobierno de Dios. Estaban descontentos y se sentían infelices porque no podían indagar en su inescrutable sabiduría ni averiguar sus propósitos al exaltar a su Hijo y dotarlo de poder y mando ilimitados. Se rebelaron contra la autoridad del Hijo. Los ángeles leales trataron de reconciliar con la voluntad de su Creador a ese poderoso ángel rebelde. Justificaron el acto de Dios al honrar a Cristo y con poderosos argumentos trataron de convencer a Lucifer de que no tenía entonces menos honra que la que había tenido antes que el Padre proclamara el honor que había conferido a su Hijo. Le mostraron claramente que Cristo era el Hijo de Dios, que existía con él antes que los ángeles fueran creados y que siempre había estado a la diestra del Padre sin que su tierna y amorosa autoridad hubiera sido puesta en tela de juicio hasta ese momento, y que no había dado orden alguna que no fuera ejecutada con gozo por la hueste angélica. Argumentaron que el hecho de que Cristo recibiera honores especiales de parte del Padre en presencia de todos los ángeles no disminuía la honra que Lucifer había recibido hasta entonces. Los ángeles lloraron, ansiosamente intentaron convencerlo de que renunciara a sus propósitos malvados para someterse a su Creador, pues todo había sido hasta entonces paz y armonía. ¿Y qué consecuencia iba a traer aquella discordante y rebelde voz? Lucifer no quiso escucharlos. Se apartó entonces de los ángeles leales, acusándolos de servilismo. Estos se asombraron al ver que Lucifer tenía éxito en sus esfuerzos por incitar a la rebelión.
Les prometió a los ángeles un nuevo gobierno, mejor que el que tenían entonces, en el que todo sería libertad. Muchísimos expresaron su propósito de aceptarlo como su dirigente y comandante en jefe. Cuando vio que sus propuestas tenían éxito, se vanaglorió que podría llegar a tener a todos los ángeles de su lado, que sería igual a Dios mismo, y su voz llena de autoridad sería escuchada al dar órdenes a toda la hueste celestial. Los ángeles leales le advirtieron nuevamente y le aseguraron cuáles serían las consecuencias si persistía, pues el que había creado a los ángeles tenía poder para despojarlos de toda autoridad y, de una manera señalada, castigar su audacia y terrible rebelión. Pensar que un ángel se opuso a la ley de Dios, que es tan sagrada como él mismo. Los ángeles leales exhortaron a los rebeldes a que cerraran sus oídos a los razonamientos engañosos de Lucifer, y le aconsejaron a él y a cuantos habían caído a su influencia que volvieran a Dios y confesaran el error de haber permitido siquiera el pensamiento de objetar su autoridad. Muchos de los simpatizantes de Lucifer se mostraron dispuestos a escuchar el consejo de los ángeles leales y a arrepentirse de su descontento para recobrar la confianza en el Padre y su amado Hijo. Pero Lucifer tenía otro engaño preparado. El poderoso rebelde declaró entonces que los ángeles que se le habían unido habían ido demasiado lejos para retroceder, y que él estaba bien enterado de la ley divina, y que sabía que Dios no los perdonaría. Declaró que todos aquellos que se sometieran a la autoridad del cielo serían despojados de su honra y degradados. En cuanto a él se refería, estaba dispuesto a afrontar las consecuencias, pues jamás se postraría para adorar servilmente al Hijo de Dios. Manifestó que la única salida que les quedaba a él y a sus seguidores era declarar su libertad y obtener por medio de la fuerza los derechos que no se les quiso otorgar de buen grado. Por su obstinada rebelión, Lucifer, el portador de luz, se convirtió en Satanás, el adversario. En lo que concernía a Satanás, era cierto que ya había ido demasiado lejos en su rebelión para retroceder, pero no ocurría lo mismo con aquellos que habían sido cegados por sus engaños. Para ellos el consejo y la súplica de los ángeles leales abrían una puerta de esperanza, y si hubieran atendido la advertencia, podrían haber escapado del lazo de Satanás. Pero permitieron que el orgullo, el amor a su jefe y el deseo de la libertad ilimitada los dominasen por completo, y los juegos del amor y la misericordia divinos fueron finalmente rechazados. El gran Dios podría haber expulsado inmediatamente del cielo a ese archiengañador, pero ese no era su propósito. Daría a los rebeldes una justa oportunidad para que midieran su fuerza con su propio Hijo y sus ángeles leales. En esta batalla cada ángel elegiría su propio bando y lo pondría de manifiesto ante todos. Así que encontramos aquí el principio del libre albedrío. Cada ser elegiría por sí mismo quién decía la verdad. Rebelarse contra el gobierno divino era un crimen enorme. Todo el cielo parecía estar en conmoción. Los ángeles se ordenaron en compañías. Cada división tenía un ángel comandante al frente. Satanás estaba combatiendo contra la ley de Dios por su ambición de exaltarse a sí mismo y no someterse a la autoridad del Hijo de Dios, el gran comandante celestial. Se convocó a toda la hueste celestial para que compareciese ante el Padre y cada caso fuese determinado. Satanás declaró descaradamente su desagrado por la preferencia dada a Cristo sobre él, añadiendo orgullosamente que debía ser igual a Dios y admitírsele en los consejos del Padre para tener conocimiento de sus propósitos. Dios respondió a Satanás que únicamente a su Hijo revelaría sus designios, e invitó a toda la hueste celestial, incluso el mismo Satanás, a que le prestara absoluta e incondicional obediencia. Pero dijo que él, Satanás, se había hecho indigno de estar en el cielo. Entonces el enemigo señaló con regocijo a sus simpatizantes, que eran cerca de la mitad de los ángeles, y exclamó: «Ellos están conmigo. ¿Los expulsarás también y dejarás semejante vacío en el cielo?». Declaró entonces que estaba preparado para hacer frente a la autoridad de Cristo y defender su lugar en el cielo por la fuerza de su poder. Fuerza contra fuerza. Y llegamos finalmente al primer pasaje de la Biblia que describe esto. Tú que habías dicho en tu corazón: «Al cielo voy a subir, por encima de las estrellas de Dios alzaré mi trono, y me sentaré en el monte de la reunión, en el extremo del norte. Subiré a las alturas del nublado, me asemejaré al Altísimo». Ahí tenemos la escena, con todos esos verbos en primera persona.
con el yo tomando prominencia. Los ángeles buenos lloraron al escuchar las palabras de Satanás y sus alborozadas jactancias. Dios afirmó que los rebeldes no podían permanecer más tiempo en el cielo. Ocupaban esa posición elevada y feliz con la condición de obedecer la ley que Dios había dado para gobernar a los seres de inteligencia superior. Pero no se había hecho ninguna provisión para salvar a los que se atrevieran a transgredirla. Satanás se envalentonó en su rebelión y expresó su desprecio por la ley del Creador. No la podía soportar. Afirmó que los ángeles no necesitaban ley y que debían ser libres para seguir su propia voluntad, que siempre los guiaría con rectitud, que la ley era una restricción de su libertad y que su abolición era uno de los grandes objetivos de su subversión. La condición de los ángeles, según él, debía mejorar, pero Dios, que había promulgado las leyes y las había hecho iguales a sí mismo, no pensaba así. La felicidad de la hueste angélica dependía de su perfecta obediencia a la ley. Cada cual tenía una tarea que cumplir, y hasta el momento cuando Satanás se rebeló, había existido perfecto orden y armonía en las alturas. Entonces hubo guerra en el cielo. El Hijo de Dios, el Príncipe Celestial y sus ángeles leales entraron en conflicto con el archirrebelde y los que se unieron. El Hijo de Dios y los ángeles fieles prevalecieron, y Satanás y sus seguidores fueron expulsados del cielo. Lo que sucedió después reveló el carácter verdadero de Satanás. Después que Satanás y los que cayeron con él fueron echados del cielo, y él se dio cuenta de que había perdido para siempre toda la pureza y gloria de aquel lugar, se arrepintió y quiso ser reintegrado allí. Estaba dispuesto a ocupar su lugar o cualquier puesto que se le asignase. Pero no, el cielo no debía ser puesto en peligro. Todo el cielo podría contaminarse si se le recibía de vuelta, pues el pecado había comenzado en él y la semilla de la rebelión estaba en su fuero interno. Tanto él como sus secuaces lloraron e imploraron que se los volviese a recibir en el favor de Dios. Así que tenemos arrepentimiento, con lloros y ruegos. Esto podría haber sido suficiente y Dios podría haberlos acogido de nuevo, pero no estaban arrepentidos porque amaban a Dios, sino por los privilegios que habían perdido. Deseaban recuperarlos. Satanás tembló al contemplar su obra. Meditaba a solas en el pasado, el presente y los planes para el futuro. Su poderosa contextura temblaba como si fuera sacudida por una tempestad. Entonces pasó un ángel del cielo. Lo llamó y le suplicó que le consiguiera una entrevista con Cristo. Le fue concedida. Entonces le dijo al Hijo de Dios que se había arrepentido de su rebelión y deseaba obtener nuevamente el favor de Dios. Deseaba ocupar el lugar que Dios le había asignado previamente y permanecer bajo su sabia dirección. Cristo lloró ante la desgracia de Satanás, pero le dijo, comunicándole la decisión de Dios, que nunca más sería recibido en el cielo, pues éste no podía ser expuesto al peligro. Todo el cielo se malograría si se lo recibía otra vez, porque el pecado y la rebelión se habían originado en él. Las semillas de la rebelión todavía estaban dentro de él. Cuando Satanás se convenció plenamente de que no había posibilidad alguna de recuperar el favor de Dios, manifestó su maldad con odio acrecentado y ardiente vehemencia. ¿Por qué Dios actuó de esa manera? Sin duda alguna, los ángeles buenos tenían interrogantes de saber por qué Dios manejó las cosas así. Ellos oyeron el arrepentimiento, vieron los llantos y ruegos, pero Dios dijo, no pueden volver. Durante 4000 años, ni aun los ángeles leales comprendieron plenamente las cosas, hasta que la cruz clarificó todo. Tenemos aquí una importante lección. Hay una diferencia entre arrepentimiento exterior y arrepentimiento interior. Lo que Satanás lamentaba era haber perdido su privilegio, su posición, su futuro. Ahora, ¿por qué Satanás a continuación de esto puso su mirada en Adán y Eva? Si de un modo u otro lograba inducirlos a la desobediencia, seguramente tomaría Dios alguna providencia para perdonarlos. Y entonces, tanto él como los ángeles caídos tendrían una justa oportunidad para compartir con ellos la misericordia de Dios. Satanás conocía a Dios. Sospechaba que Dios proveería una vía de perdón para Adán y Eva. Y si ellos podían ser perdonados, entonces él y sus seguidores, con seguridad, podían ser perdonados también. Vemos el deseo de Satanás de retornar al cielo. Y esto es clave para comprender sus actividades hoy en día. Aún quiere volver al cielo.
aún quiere retornar a donde un día estuvieron sus orígenes. Cuando el hombre violó la ley de Dios en el Edén, Satanás se regocijó. De hecho, se sigue regocijando cuando pecamos. Declara que ello demuestra que la ley de Dios no puede ser obedecida. Al pecar Adán y Eva, afirmó que el hombre no podía ser perdonado, por cuanto él mismo después de su rebelión había sido desterrado del cielo. Satanás sostenía que la familia humana debía quedar privada para siempre del favor de Dios. Insistía en que Dios no podía ser justo y al mismo tiempo mostrar misericordia al pecador. Pero aunque pecador, el hombre estaba en una situación diferente de la de Satanás. Lucifer había pecado en el cielo, en la luz de la gloria de Dios. A él, como a ningún otro ser creado, había sido dada una revelación del amor de Dios. Comprendiendo el carácter de Dios y conociendo su bondad, Satanás decidió seguir su propia voluntad egoísta e independiente. Su elección fue final. No había ya nada que Dios pudiese hacer para salvarle, pero el hombre fue engañado. Su mente fue entenebrecida por el sofisma de Satanás. No conocía la altura y la profundidad del amor de Dios. Para él había esperanza en el conocimiento del amor de Dios. Contemplando su carácter, podría ser atraído de vuelta a Dios. Hay asuntos en este conflicto que van más allá de si tú o yo estaremos en el cielo. Tiene que haber un modo de derribar las acusaciones de Satanás hechas a Dios y a su gobierno. Dios está bajo juicio. Es la realidad. Durante más de 6,000 años ha estado recibiendo acusaciones a su carácter y a su ley. Y los ángeles no caídos están observando cómo termina todo. ¿Qué fundamento será más fuerte? ¿El de Dios, el amor? ¿O el de Satanás, el egoísmo? ¿Cuál tendrá la última palabra? El apóstol Pablo dice: Dios es veraz, como dicen las escrituras acerca de él. Quedará demostrado que tienes la razón en lo que dices y ganarás tu caso en los tribunales. Satanás tiene un conocimiento exacto de los pecados que por sus tentaciones ha hecho cometer a los hijos de Dios e insiste en sus acusaciones contra ellos. Declara que por sus pecados han perdido el derecho a la protección divina y reclama el derecho de destruirlos. Los declara tan merecedores como él mismo de ser excluidos del favor de Dios. Son estos, dice, los que han de ocupar mi lugar en el cielo y el lugar de los ángeles que se unieron a mí. Profesan obedecer la ley de Dios, pero ¿han guardado sus preceptos? ¿No han sido amadores de sí mismos más que de Dios? ¿No han puesto sus propios intereses antes que su servicio? ¿No han amado las cosas del mundo? Mira los pecados que han señalado su vida. Contempla su egoísmo, su malicia, su odio mutuo. ¿Me desterrará Dios a mí y a mis ángeles de su presencia y sin embargo recompensará a los que fueron culpables de los mismos pecados? Tú no puedes hacer eso con justicia, oh Señor. La justicia exige que se pronuncie sentencia contra ellos. Vemos la complicación del asunto. Si Dios va a perdonarnos y llevarnos al cielo, ¿por qué no puede Satanás gozar del mismo privilegio? No hay fácil solución a esto, y esa es la razón por la que ha llevado más de 6,000 años resolverlo. En términos cósmicos, hay algo más profundo en este conflicto que nuestra salvación. Es la vindicación del carácter de Dios. Allí radica todo. El plan de redención tenía un propósito todavía más amplio y profundo que el de salvar al hombre. Cristo no vino a la tierra solo por este motivo. No vino meramente para que los habitantes de este pequeño mundo acatasen la ley de Dios como debe ser acatada, sino que vino para vindicar el carácter de Dios ante todo el universo. El acto de Cristo de morir por la salvación del hombre no solo haría accesible el cielo para los hombres, sino que ante todo el universo justificaría a Dios y a su Hijo en su trato con la rebelión de Satanás. Demostraría la perpetuidad de la ley de Dios y revelaría la naturaleza y las consecuencias del pecado. Así que, ¿cómo vindicará Dios su nombre? Con 2 palabras: la cruz. Ese es el modo elegido por Dios, no por poder ni por fortaleza, sino por la demostración de su amor. A este resultado de su gran sacrificio, a su influencia sobre los seres de otros mundos así como sobre el hombre, se refirió el Salvador cuando poco antes de su crucifixión dijo: ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será derribado, y cuando yo sea elevado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Satanás sería desenmascarado, desacreditado ante todo el universo, ante todos los seres que han estado contemplando el desenlace. Ahora, hay algo más que debemos entender.
A veces hay una desorbitada preocupación sobre la cruz, pero la verdadera cruz de Cristo no es un crucifijo en el que Cristo está colgado. La verdadera cruz está vacía, pues Él resucitó. El símbolo es el Jesucristo levantado. La fe nos lleva no solo a la cruz, sino a través de la cruz, a Jesucristo en el santuario celestial, donde Él está ahora ministrando para nosotros lo que hizo en el Calvario. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la derecha del trono de Dios. Cristo vive hoy, son buenas noticias. Eso es lo que significa Evangelio. Sin la resurrección, la cruz sería solamente un martirio inútil. Aunque crucificando al Hijo de Dios, Satanás había firmado su sentencia de muerte, y ahora, finalmente los ángeles leales comprendían por qué Dios no lo había reintegrado en el cielo, Satanás no fue destruido aún. Los ángeles no comprendían todavía todo lo que entrañaba la gran controversia. Comprendían algunas cosas, pero no todo estaba claro. Los principios que están en juego debían ser revelados con mayor plenitud. Y por causa del hombre, la existencia de Satanás debía continuar. El hombre también debía ver el contraste entre el príncipe de la luz y el príncipe de las tinieblas. El hombre debía elegir a quién quería servir. Así que de nuevo el asunto es quién dice la verdad, ¿Dios o Satanás? Ahora somos nosotros, como una vez fueron los ángeles, los que estamos tomando partido en el conflicto. Para destruir el pecado y sus consecuencias, Dios dio a su Hijo amado y nos permite que mediante la cooperación con Él, terminemos con esta escena de miseria. ¿Nos damos cuenta de lo importante que somos en el plan de Dios? Él nos permite que mediante la cooperación voluntaria, abatamos finalmente a Satanás, que destruyamos su obra. Romanos 16:20. Así el Dios de paz aplastará pronto a Satanás bajo los pies de ustedes. Que nuestro Señor Jesús les dé su gracia. Y si hemos elegido a Dios, ¿cuáles son nuestras razones? Debemos analizarlas con cuidado. Recordemos que Satanás quería ir al cielo, no por amor a Dios, sino porque había perdido sus privilegios. El Señor no tiene lugar en su obra para los que sienten mayor deseo de ganar la corona que de llevar la cruz. Necesita hombres que piensen más en cumplir su deber que en recibir la recompensa. ¿Cuál es nuestra motivación? ¿Anhelamos el cielo como el escape de nuestras dificultades o como la liberación de nuestro egoísmo y orgullo? Por toda la Biblia, Dios deja claro que no hay nada más importante que limpiar su nombre de las acusaciones de Satanás, de modo que la justicia prevalezca en el universo. Satanás dijo que los mandamientos de Dios no son necesarios, que no pueden ser obedecidos. Pero en Apocalipsis 7 encontramos a un grupo de seres humanos en quienes será puesto el sello de Dios. Por medio de ellos, Dios hará la más grande demostración de que su ley sí puede ser obedecida. Este ejército de hombres y mujeres de Dios no pensarán en nada más que vindicar el carácter del Creador, y no serán las personas más intelectuales o más poderosas de la tierra. Dios usará, como siempre lo ha hecho, a los más humildes. Satanás sabe lo que está en juego, así que para prevenir el sellamiento de los 144,000, Él ofrece evangelios atractivos de su invención. Su primer falso evangelio podría ser: sí, exalta la ley, levanta la ley. Solo recuerda que el cumplir los mandamientos está fuera del alcance de los seres humanos. Pero no te preocupes por guardar los mandamientos. Hay alguien que ya lo hizo por ti, Jesús. ¿Suena bien? Y hay otro segundo falso evangelio: no puedes guardar los mandamientos, pues naciste pecador. Vives en carne de pecado. Nunca satisfarás la ley. Pero no hay problema, en tanto pidas perdón por tus pecados. Eso es todo lo que Dios requiere. Dios mira el registro de Jesús en el cielo, no el tuyo. Y hay un tercero. No deberías tomarte tan serio el guardar los mandamientos, pues te harás un legalista. Lo importante es que mantengas una relación con Jesús. Desde luego, en todos estos falsos evangelios hay medias verdades, la trampa más poderosa del enemigo. Cuando se dice que es imposible o innecesario ser vencedores, recordemos que alguien llamado Satanás está pervirtiendo el evangelio. Lo está redefiniendo. Satanás odia el evangelio eterno, porque con este Jesús quiere reproducir su propio carácter en los seres humanos. Cambia a los pecadores y eso lo pone furioso. El evangelio, el verdadero evangelio,
cambia a las personas. Pronto el gran conflicto terminará. Se demostrará que las calumnias que arrojó Satanás contra el gobierno de Dios son falsas. Cuando después del milenio, la nueva Jerusalén descienda del cielo a la tierra y los impíos resuciten, se verá en vista panorámica toda la historia de este mundo, tanto los redimidos que se encuentran dentro de la ciudad, como los impíos que se encuentran fuera, junto con los demonios y Satanás. Todos declararán la justicia de Dios. Satanás será obligado a reconocer que Dios le dio toda ventaja. Se le permitió tener a todos los sabios, los poderosos y los brillantes de la tierra, mientras que Jesucristo tuvo a los indoctos, a los débiles, a los pobres. 1 Corintios 1, 27 al 28. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Dios nos escogió a nosotros, los débiles y los indefensos. Satanás verá finalmente que su rebelión voluntaria lo ha inhabilitado para el cielo. Se cumplirá entonces Filipenses 2:10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Ese es el asunto desde el principio. ¿Es Jesucristo verdaderamente Señor? Satanás reconocerá la justicia de Dios, y él será absuelto de todo cargo. En el cumplimiento final del juicio se verá que no existe causa para el pecado. Cuando el juez de toda la tierra pregunte a Satanás, ¿por qué te has rebelado contra mí y me has arrebatado los súbditos de mi reino? El autor del mal no podrá dar ninguna disculpa. Toda boca será cerrada y todas las huestes rebeldes quedarán mudas. Todo el universo habrá sido testigo de la naturaleza y los resultados del pecado, y su destrucción completa, que en un principio hubiese causado temor a los ángeles y deshonrado a Dios, demostrará entonces el amor de Dios y establecerá su justicia ante un universo de seres que se deleitarán haciendo su voluntad y en cuyos corazones se encontrará su ley. Nunca más se manifestará el mal. La creación, después de haber pasado por tal prueba y experiencia, nunca más se apartará de la sumisión a aquel que se ha dado a conocer en sus obras como Dios de amor insondable y sabiduría infinita. Recordemos que una de las acusaciones de Satanás contra Dios es que nadie puede guardar su ley. Por lo tanto, el honor de Dios y el honor de Cristo están comprometidos en la perfección del carácter de su pueblo. Tú y yo. Así se logrará. No hay otro modo. Es así como todo concluirá. La perfección del carácter tiene que ver con la vindicación del carácter de Dios. La conclusión de este video es: 1. La vindicación del carácter de Dios es la razón del gran conflicto. 2. Satanás ha acusado a Dios de ser injusto y de tener favoritos, a su ley y su gobierno de necesitados de ser cambiados, y que si no pueden ser cambiados, entonces Dios no puede ser justo y misericordioso a la vez, pues si destruye al transgresor, no es misericordioso, y si perdona al transgresor, no es justo, y también ha asegurado que nadie puede guardar los mandamientos. Número 3. Dios refutó a Satanás con 2 palabras: la cruz. 4. El Evangelio de Jesucristo es más que su muerte por nuestros pecados, es su vida para nuestra victoria. 5. El conflicto está a punto de terminar. Satanás se ha inventado falsos evangelios, pero cuando él pregunte, ¿en dónde están los que guardan los mandamientos de Dios? ¿En dónde están los que obedecen al gobierno divino? Dios dirá: aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. 6. Cuando se haya demostrado que no hay excusa para el pecado y que Dios dio la oportunidad a todo ser de decidir qué bando escoger, si el bando de Satanás o el bando de Cristo, todos reconocerán la justicia de Dios y la perpetuidad de su ley. El pecado y los pecadores serán destruidos para siempre. Y 7. El conflicto finalmente habrá terminado. Ya no habrá más pecado ni pecadores. Todo el universo estará purificado, desde el átomo más imperceptible hasta el mundo más vasto. Todas las cosas animadas e inanimadas declararán en su belleza sin mácula y en júbilo perfecto que Dios es amor. La pregunta final que quiero hacerte es: ¿conoces entonces el verdadero evangelio?